La reforma electoral ha dado muchísimos zigzagueos al interior del Congreso Nacional. Se estableció un consenso en el seno del Consejo Económico y Social y hubo muchos puntos en los cuales todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo. Esto fue al Congreso Nacional y hemos visto todos los problemas alrededor de la aprobación de la reforma. Inclusive se extendió la legislatura para facilitar que esta importante pieza legislativa sea definitivamente aprobada. ¿Cuáles son ustedes como politólogos muy versados en el tema, las trabas, los obstáculos que dificultan que esta reforma sea debidamente aprobada? Mira, hay algunos elementos que hay que destacar. Recuérdense que esa pieza legislativa fue aprobada, pasó a la Cámara de Diputados, como es natural, ese es el orden establecido en la Constitución. Pero en la Cámara de Diputados le introdujeron modificaciones, lo cual entonces tuvo que volver al Senado. Pero resulta que en ese interín la sesión, o mejor dicho, el ciclo normal se agotó del Congreso y el presidente de la República, como efectivamente tú bien dijiste, tuvo que convocar a sesiones extraordinarias. En las sesiones extraordinarias entonces se está discutiendo. Originalmente lo que se aprobó de parte del Senado no le fue de agrado ni siquiera a la Junta Central Electoral, que es la que administra los procesos electorales, porque se dejó fuera de la ley electoral, según la Junta, elementos claves, como por ejemplo el tope en el financiamiento de las campañas electorales. Se dejó fuera la Procuraduría que se encargaría de discutir los conflictos electorales y sus consecuencias, es decir, la especialización en la violación de la ley. Ya a partir de ahí, entre otras cosas, se ha dicho y se ha manifestado la posibilidad de que se apruebe nueva vez la ley, pero, por ejemplo, el PLD plantea que se debe incluir ahí un acápite que tenga que ver con el transfugismo político. Es decir, que una gente no pueda pasar sin consecuencia de un partido a otro como es usual. También está, Luis, el tema del financiamiento a los partidos políticos y las proporciones que le tocarían tanto a los partidos mayoritarios como a los partidos minoritarios. Otra cosa que también se excluyó es la paridad de género. Debemos señalar que todos los partidos están de acuerdo en desapoderar a la Junta, en reducirle la capacidad, porque recuérdese que hubo un proyecto de ley de partidos que duró alrededor de 10 años medrando en el Congreso y que en el año 2019 el PLD aprobó un mamotreto que era contradictorio entre sí y que por ello que desde terminadas las elecciones el actual presidente Román Jaques y la Junta, asesorado también por Participación Ciudadana y otros grupos de la sociedad, plantearon este proyecto. Pero todavía entre los partidos dominicanos, cuando se trata de intereses particulares, ellos todos están de acuerdo. Sí, ellos se unifican alrededor de temas cuando se refiere a intereses particulares. Bien. Exactamente. Miren, otro tema que sale a relucir en esta semana es las resoluciones que tomó el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Es una especie de fórmula intermedia, porque recuerden que el Colegio Médico Dominicano ha estado auspiciando un movimiento, al parecer reivindicativo, pero una de las consignas es no más ARS, no más AFP. Y sin embargo, con estas resoluciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social, parecería que estuviésemos en un reclamo eminentemente, no de fondo, como sería la desaparición de
de las ARS y las AFP, sino más bien algo eminentemente reivindicativo, porque el Consejo Nacional de la Seguridad Social hace unas concesiones económicas fundamentalmente a favor de la clase médica, donde yo no veo cuál es el beneficio para la gran población que son los pacientes. Sí, el tema es el siguiente. Tú sabes que el Colegio Médico Dominicano, la razón de ser básica de ese colegio es luchar por las reivindicaciones propias de los médicos. Es natural, eso es lógico, es entendible. Ellos adornan en principio la lucha para hacerla más popular, es decir, dándole carácter populista a su lucha para tratar de amortiguar, porque hacer una paralización de los servicios públicos en materia hospitalaria o en materia médica implica, sobre todo para una población de clase media baja y de clase media, un terrible dolor de cabeza. Para ello, para apaciguar el impacto que pueda crear la paralización, incorporan reivindicaciones que aparentemente son populares, como la eliminación de la ARS, etcétera, pero al final se transan efectivamente por lo que pasó. Yo pienso que el Consejo Nacional de la Seguridad Social se vio compelido a intervenir, porque casi siempre tuvo como Pilato, siendo el árbitro, estaba de un lado o no decía nada. Entonces, en las últimas semanas, varias entidades de la sociedad civil cuestionaban el rol del Estado en este conflicto. Y se tomaron esas disposiciones que, como señala Agustín, ciertamente solamente se focalizan en favorecer a los médicos que nunca han sido perjudicados. Porque cuando nosotros hemos asistido a una consulta donde las ARS no están cubriendo, también hemos tenido que pagarle la diferencia al médico. 2.000 pesos pago yo. Ellos no nos han dejado de cobrar a nosotros. ¿Y por qué el Consejo Nacional de la Seguridad Social no elimina el copago? Porque es una de los grandes reclamos de la población. Es que realmente el pago por consulta son míseros. Y al Consejo de la Seguridad Social le hace falta asumir su rol. No, yo no diría que es mísero el pago de consulta. Y 300, 400 pesos. Si usted está pagando religiosamente, ya sea en el régimen contributivo o en el subsidiado, el que tú quieras, si tú estás pagando religiosamente tu seguro, tu seguridad social, tú y tu patrono, a ti no te pueden estar cobrando el famoso copago. No debieran, pero digo, el pago mísero es el que le hace la herencia al médico. Exactamente. De los 300, 400 pesos. Que negocien esa parte, pero que eliminen el copago. Pero esa parte fue la que ellos negociaron. Entonces, Agustín, a nadie se le ceden las cosas sin reclamarlas. ¿Dónde estamos nosotros como población luchando? Son los médicos y Andesclin los que están reclamando. Tú puedes poner a los médicos en las calles, porque son un gremio. Sí. Pero a la gran población tú no la pones en la calle. Sí, pero no tiene interlocutores que estén reclamando. Bueno, pues vamos a buscar esos interlocutores. Entonces lo que hay que activar un movimiento reivindicativo, digo yo. Vamos a buscarlo. Para que la persona, o sea, los comunes como nosotros, ¿no? Sí. Vamos a decir los usuarios del Servicio Nacional de Salud, pues reivindiquemos para nosotros mismos, es decir, dentro de los cuales podría estar la reivindicación de la eliminación del copago, porque es verdad, o sea, yo estoy pagando un seguro, pero entonces resulta que el seguro que yo pago lo administra la ARS, entonces la ARS que le paga a los médicos, la ARS nos cobra a nosotros una cantidad y eso se traduce en el pago de los médicos en una cantidad ínfima por consulta, y entonces los médicos se ven compelidos como a compensar a costa de nosotros. Inclusive ese copago es discrecional. Y lo establece el médico. Sí, sí. Dependiendo de los títulos que tenga y de dónde de la vino. gente también, del tipo de gente Y miren, también del que tipo pueda de pagar. Yo espero que esos favores o esos incrementos que le están haciendo a los médicos no sea a favor de nosotros, porque es muy probable que en contra de nosotros. que reajusten de nuevo. Que lo saquen de los bolsillos de nosotros. Tú sabes que cambia la cotización. el más perjudicado siempre va a ser el usuario. Tenemos Sí. 8,000 pesos
para medicamentos. Sí. Pero eso sí está en el protocolo, el medicamento. Es decir, usted puede tener un padecimiento y si No, los no medicamentos no están en el protocolo, no te No cubre. lo, no lo cubre, es Bien, verdad. señores, otro comentario importante tiene que ver con la celebración en Buenos Aires de la cumbre de la CELAC. Desde Hugo Chávez, la CELAC venía reuniéndose, pero con cierta timidez y con cierta, no con el ímpetu que tenía en aquellos tiempos, cuando ese gran líder impulsaba estos movimientos integracionistas regionales. Ahora se celebró con una presencia importante de jefes de Estado y de ministros de Relaciones Exteriores de los gobiernos latinoamericanos y con una presencia muy importante que viene a ser una especie de renacimiento del liderazgo regional, que fue la presencia de Luis Ignacio Lula da Silva. Son 33 los miembros del CELAC, de los cuales participaron 15 jefes de Estado, incluyendo obviamente el presidente de la República Dominicana, entre otros, lo cual por lo menos se observa un renacer del espíritu integracionista. ¿Por qué? Porque hay una voluntad política de parte de las grandes economías. Recuerda que Petro participó también. Que es la nueva estrella. Que es la nueva estrella del, del progresismo. Habría que ver si es Lula o Petro. Lo de Lula está por verse. Mientras tanto, Petro asume esa responsabilidad. Sí, pero el liderazgo de Lula Sí, pero estamos diciendo nueva estrella. Claro, pero está por verse. Porque nueva estrella, pues Lula es una estrella consolidada en eso. Sí, una superestrella, diría yo. Sí, recuérdate que Lula comenzó apenas hace un mes. Independientemente de que estemos de acuerdo con él o no estemos, pero sí, pero no. Hay que... No, adelante. Sí, quiero destacar que en esta cumbre estuvo, aparte de los problemas de integración económica, el tema político, el golpe de Estado en Perú, el salvar la Amazonía. Prácticamente todos los gobiernos estuvieron cónsonos en condenar la represión brutal que hay en Perú. Más de 2 meses, parece que en Perú se han dado los movimientos sociales tardíos que ocurrieron en el 2019, pero, en Chile y en Ecuador. Pero un tema que lo puso en el tapete y que lo pone en todos los escenarios internacionales siempre, es el que Abinader resaltó, que es la situación haitiana. También. Pero como que se percibió en solitario, ¿no? Pero el tema haitiano. Sí, hubo otros estadistas que lo tocaron de soslayo, bueno, pero creo que la responsabilidad de Abinader como jefe de Estado y presidente de un país vecino, yo creo que hay que resaltar eso. Es correcta porque recuérdate que con el tema haitiano, los grandes países, por problemas internos de cada uno de ellos, como que ha subordinado ese tema a otros temas. Por ejemplo, en Colombia, Petro tiene problemas más perentorios que el tema haitiano, es obvio. Igual que Lula en Brasil, igual que AMLO en México, igual que Fernández en Argentina, igual que Boric en Chile. Es decir, cada quien tiene su propio problema. La República Dominicana reivindica el tema haitiano porque el tema haitiano, que lo vamos a tocar un poquito más tarde, sigue siendo uno de los principales elementos estratégicos para el desarrollo nacional, o sea, el impacto que crea el tema haitiano. El tema haitiano es una amenaza a la estabilidad política, social y económica de la República Dominicana. Claro, porque no sé si entrar ahí, Agustín, no, una vez. Vamos a entrar, vamos a la entrevista. Sí, vamos a entrevista y después seguimos. Sí, después seguimos. Señores, vamos a la